de las ONG educativas más grandes del mundo. Te presentamos algunos consejos para prepararte para el futuro. ¿Sabías que LinkedIn puede ser tu mejor aliado en la búsqueda de empleo? Hoy vamos a hablar de esta poderosa herramienta para tu desarrollo profesional. LinkedIn es una red social profesional en la que puedes crearte un perfil que actúa como tu CV en línea. Te permite conectar con colegas, reclutadores y líderes de la industria. Estas conexiones pueden abrir puertas a nuevas oportunidades. Podés buscar empleo, seguir empresas y unirte a grupos de interés para mantenerte actualizado en tu campo. Publica contenido relevante y participa en discusiones para aumentar tu visibilidad y tu credibilidad profesional. Aprovecha LinkedIn para construir y expandir tu red profesional. Si te gustaría adquirir más herramientas para tu futuro, inscríbete en nuestra web junior.org.ar/planifica/. Ese fue un consejo de Junior Achievement en Cuyo, la ONG que prepara a los jóvenes para su futuro. Conoce las oportunidades gratuitas que tiene para vos en su Instagram Junior en Cuyo o en www.junior.org.ar. En La Torre nos encanta que hagas goles, pero también queremos que festejes abrazado a tus compañeros. Nos gusta que gambetees a un rival, pero también celebramos que juegues en equipo. En La Torre tenemos pasión por el deporte, pero también nos apasiona educar a los chicos. Somos una escuela deportiva de fútbol y hockey, pero además nos motiva a formar personas. Por todo eso, La Torre es una escuela de deportes y valores. La Torre, te queremos en el equipo. Para chicos digitales, para gamers, para diseñadores gráficos, SIL Electrónica y Tecnología es tu lugar. Exclusivos y silenciosos teclados mecánicos de 61 teclas, tabletas digitalizadoras, con o sin pantalla, ideal para diseñadores. Auriculares gamers con RGB, lo mejor para streaming. Mouse ultra livianos con sensores muy precisos. Descuentos especiales por pago en efectivo. Lo que hacía falta ya lo tenés en Avenida Juan Gilberto Funes, 864. SIL Electrónica y Tecnología. SIL. Mamá, se me rompió el celu. ¿Qué hago? ¿Lo cambio, lo arreglo o lo tiro? Hay que hacerlo arreglar. ¿Y a dónde lo llevo? Smart Touch. Descubrí Smart Touch. La tecnología que necesitas en un toque la encontrás. Descubrí Smart Touch. Un espacio 100% tecnológico, con todas las novedades en accesorios para celulares, con servicio técnico oficial, periféricos para audio, conectividad inalámbrica, asesoramiento integral y profesional, productos informáticos con garantía propia. Smart Touch. Tecnología al toque. Avenida Perón 323, a la vueltita del shopping. Mamá sabe. ¿Estás necesitando una pausa, un buen café o algo para almorzar? Action Shop, en Avenida Juan Gilberto Funes e Ituzaingó y del Valle Shop. En Mitre, esquina España, tienen todo lo que buscas. Pasá y llévate el mejor momento del día. Te esperamos. Servicios financieros, asesoramiento contable e impositivo, recursos humanos, coaching ejecutivo y organizacional. Broker de seguros. 26648610088. sanluiscomercial01@gmail. sanluisbroker@gmail. En SIL, Electrónica y Tecnología, también encontrará todas las herramientas e instrumental que el técnico necesita. El stock más completo en productos para electrónica. Además, artículos de computación, audio y sonido de última generación. Y lo que los gamers están utilizando. Hacía falta un lugar así. SIL, Electrónica y Tecnología. Avenida Juan Gilberto Funes, 864. SIL. Llegó la combinación perfecta para disfrutar tu piscina todo el año. El Pelado de las Piscinas te presenta el nuevo cobertor Vulcano con su innovador sistema de plegado, que combinado con el sistema de calefacción Pool Inverter te garantizan muchas ventajas. Con el Pelado todo el año, tu piscina calentita. Charla de negocios, balance del finde, proyectando la semana. Somos tu cómplice perfecto para cada momento. De lujo artesanal, café y helados. Siempre te esperamos en patio de comidas de Hiper Chango Más.
charlar. Miramos lo ocurrido y también lo que vendrá. Una taza de ajuste para ponernos a pensar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Una charla sin filtro y una taza de café. Una taza que no ajusta y nos invita a crecer. Una taza de ajuste para ponernos a pensar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Para ponernos a charlar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Se ha hablado mucho de la soledad del poder, refiriéndose a que en los momentos claves la decisión termina siendo responsabilidad de una única persona, el jefe. Pero en la práctica no es más que una metáfora, ya que para que el jefe pueda tomar una decisión necesita del trabajo de un equipo que recabe la información, la analice, prevea las opciones, sus consecuencias y recomiende uno o más cursos de acción. Entonces el jefe decide, pero antes de decidir, forma un equipo de personas en las que confía, tanto moral, ética y técnicamente. Un buen jefe, antes de ser jefe, es un buen líder. Cada equipo de trabajo forma una cultura laboral propia, que no es más que la suma de las acciones, valores, creencias y prácticas dentro del grupo. Una buena cultura laboral genera un equipo ganador, que toma decisiones con seguridad y que analiza la realidad de manera correcta, donde cada miembro sabe lo que se espera de él, sabe lo que puede encontrar en sus compañeros, la confianza y el respaldo que necesita, y en donde cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin miedos. Con una mala cultura laboral, en cambio, cada miembro tiene miedo de tomar decisiones, siente que cada acción lo expone y que, aunque esté rodeado de pares, está en soledad y en una situación vulnerable. En una buena cultura laboral priman la confianza y la lealtad, mientras que en una mala la paranoia y el miedo. La cultura laboral se genera a imagen y semejanza del líder del equipo. Incluso se podría arriesgar bastante sobre la calidad humana de un jefe observando a los equipos que forma y cómo reaccionan estos en los momentos de dificultad. ¿Se respaldan los unos a los otros? ¿Colaboran entre ellos? ¿Se sienten protegidos o vulnerables? ¿Los desafíos los inspiran o abandonan el barco cada vez que se presenta un problema? Un buen ejemplo lo tenemos acá nomás, en la ciudad de San Luis. Cada vez que el intendente Isa toma una decisión, le renuncia a alguien del gabinete. Mientras más grande la decisión, más importante es el cargo de la persona que renuncia. No hace falta un ojo experto para inferir cómo es el proceso de toma de decisiones, de la participación que tiene el equipo en las mismas y de la calidad de los vínculos humanos dentro del gabinete municipal. Isa ha formado un gabinete de funcionarios cuyo único objetivo es tratar de permanecer en el cargo todo el tiempo que puedan, por el mero hecho de subsistir en él. En lugar de pensar en cómo transformar la ciudad para el bien de todos los vecinos, están tratando de zafar. En lugar de soñar en un futuro mejor, están buscando la manera de pasar desapercibidos para que nadie se acuerde de ellos. No quieren tomar decisiones, no quieren solucionar los problemas de la ciudad, no quieren informar de lo actuado, no están orgullosos de lo que hacen día a día, porque saben que no están haciendo nada bueno, porque se sienten cómplices de la desidia y apatía del que tiene que tomar las decisiones. No hace falta que lo digan con palabras, porque sus acciones gritan lo que sus bocas callan. Soy Pedro Liborosá y esto es Tasa de Ajuste. Bienvenidos. El día de la semana de ponernos a charlar. Miramos lo ocurrido y también lo que vendrá. Una taza de ajuste para ponernos a pensar. Una taza con Z para ponernos a charlar. Una charla sin filtro y una taza de café. Una taza que no ajusta y nos invita a crecer. Una taza de ajuste
Z para Buenas, ponernos ¿cómo a están charlar. todos? ¿Cómo andas, Truquito? ¿Cómo le va, estimado? Qué gusto tenerlo. Felicitaciones nuevamente por la editorial, como siempre. Subiendo la vara, todos los días subiendo la vara. La complica, la complica. Muchísimas gracias. Hoy estamos con Paulina Calderón. Paulina Calderón es concejal de la ciudad de San Luis, es licenciada en filosofía, es docente, es abogada y ves de las políticas, o no sé si te gusta que te digan que sos política, pero sos de las más preparadas, o de las más preparadas de la provincia seguro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien a ustedes. Gracias por invitarme primero. Y no sé si me defino política, sí, como una vez se definió también el exgobernador Alberto, más militante, ¿no? De la militancia y de pensarme en ese lugar, ¿no? Más que en definirme. Estamos en esa búsqueda de la militancia constante. Claro, en los distintos espacios, de hecho, en este caso en el Consejo Deliberante, pero también en la docencia, como vos mencionabas. Creo que se milita en todos los espacios. Has ocupado un montón de cargos muy importantes, que me gustaría que después los repasemos, pero a mí me gusta empezar con cómo es la persona, cómo es Paulina, cómo fue tu infancia, cuándo te empezaste a interesar por la política o por el bienestar, digamos, de lo que pasaba en la comunidad. ¿Cómo fue esa primera Paulina? En realidad, bueno, yo nací en San Luis y crecí en San Luis y fui a la escuela, la normal mixta. O sea, que crecí en un espacio, crecí en democracia, aunque nací en dictadura. Y creo que ese auge también de la democracia era una escuela, es una escuela donde se hace mucha política. De hecho, siempre hubo centro de estudiantes y era parte de la lógica de la propia escuela, que después descubrí con los años que era la única escuela que lo tenía también, ¿no? Como era un privilegio, incluso haber transitado toda mi escolaridad ahí, desde el jardín hasta todo el secundario. Y tuve docentes increíbles, ¿no? Increíbles en todo sentido. Y creo que eso fue la clave para haberme animado a participar. De hecho, en la secundaria lo hacíamos de alguna manera y después en la universidad, bueno, me fui a estudiar a Córdoba la licenciatura en filosofía y me tocó transitar, el primer año fue el 95, con la ley nacional, la de educación superior. Era un gobierno muy conservador a su vez. Entonces, bueno, la verdad que el primer año fue de marchas, de tomas de rectorado, mis primeros tránsitos en esa militancia fue por los derechos a la educación, para que no se vieran vulnerados, para que todos tuviéramos la oportunidad de estudiar en una universidad pública, y esa fue como mi primer bandera que descubrí estando en la propia universidad. Y después volví a San Luis una vez que me recibí y no estaba muy encantada con la política de San Luis. En su momento fui muy crítica en mi adolescencia y en esa juventud más temprana, pero cuando el plan de inclusión, por ejemplo, entendí que había una distribución de la riqueza bastante igualitaria y ahí me empecé a encantar de esa política en particular. Y bueno, y después de cada una que fui transitando y acompañando, de hecho tuve la oportunidad de, bien como vos decías, de acompañar a Alberto en sus gestiones, y para mí fue mágico todo a partir de ahí, digamos, a partir de haber vuelto a San Luis y haber encontrado ese lugar. En ese momento, cuando volví de estudiar, también entré en la Universidad Nacional y también ahí descubrí algunas personas que también me fueron inspirando, ¿no? Y a quienes les debo muchísimo en mi propia formación política, podríamos decir. Bueno, apelando un poco a tu rol de filósofa, la primera pregunta va un poquito por ese lado. No sé si opinás lo mismo, pero yo tengo el postulado de que antes los libros eran sagrados en el sentido de que si lo decía el libro, sí o sí era cierto. En un momento la tele, si lo decía la tele, era verdad. Y hoy, especialmente los más chicos, pero también un poco nuestra generación, empezó a dudar de todo, y entonces nadie dice la verdad, entonces no sé en qué creer. Y por lo menos lo que yo veo, incluso los más chicos, los que hoy tienen 18, 19, directamente no creen en nada, y al mismo tiempo confían mucho en ciertos personajes, en ciertas personas, digamos. ¿Qué se hace con eso? O sea, a veces siento que un adolescente puede decir Aristóteles era un vendehumo o alguna cosa parecida, porque al no confiar en nadie,
No sé qué podemos hacer para revertirlo, cómo se puede, qué rol tenemos nosotros y qué se puede hacer. Sí, realmente los cambios que se fueron dando en el pensamiento, sobre todo a lo largo de la historia de la humanidad, han sido muy paradigmáticos. Precisamente el cambio del paradigma del positivismo, que creía en una verdad, ¿no?, más absoluta, o incluso si pensamos el cristianismo también, ¿no?, un Dios revelador y todo. Después la modernidad trajo o puso en duda, o de alguna manera, no, el escepticismo, relativizó ciertas verdades. Sin embargo, también la humanidad transitó, me parece a mí, siempre digo, periodos o situaciones históricas muy complejas, como las guerras mundiales, y de hecho a partir de la Segunda Guerra Mundial hubo acuerdos muy importantes, como ¿no?, el surgimiento más potente de lo que es la política internacional, las políticas de derechos humanos, ¿no?, y todo lo que sabemos que viene de la Revolución Francesa, pero sin embargo creo que esos son, hay una filósofa que a mí me encanta siempre citar, que es Adela Cortina, es una española, una señora grande, digamos, una ética, y ella lo que dice que esos son los mínimos éticos, los mínimos que necesitamos acordar para vivir en sociedad. Después hay máximas, cada uno tiene su propia máxima o su propia aspiración de felicidad, por ejemplo, pero esos mínimos éticos son los que acordamos y que a su vez alimentan a nuestras máximas alimentan esos mínimos, ¿no? Hay un ida y vuelta y me parece que sí, pero hay que volver de alguna manera a pensar, ella también propone como a compadecerse, a poder padecer, sentir con otro, ¿no? El compadecer es padecer con, poder apasionarnos de alguna manera, sentir pasión por ese otro, como, y ese otro incluso como alguien que nos interpela, no como alguien que debe ser excluido, y tampoco como alguien que es el semejante y el prójimo, que también tenemos esa tradición, sino más bien ese otro que me da, ¿no?, que alimenta, que me da una perspectiva distinta, y eso también permite pensar en una democracia, ¿no?, y en cómo escuchar las voces de todos y por qué sostenemos este modelo político de la democracia o este sistema como el mejor de todos, el mejor que conocemos, más allá de todas sus falencias que también estamos ahí criticando y que vos decís los jóvenes no creen en nada. Bueno, pero por lo menos tenemos este acuerdo mínimo. La democracia es el mejor sistema que tenemos. ¿Hay que mejorarlo? Sí, por supuesto. Hay que transitarlo de la mejor manera, por supuesto. Y hay cosas que no podemos permitir, y entre esas que se vulneren derechos humanos, ¿no? A mí me preocupa mucho, le hicieron en su momento la pregunta directa a Milei, le preguntaron si él consideraba que la democracia era buena o no, y no contestó, y él sabe citar a un autor que ahora se me escapa el nombre, creo que es Hoppe, que dice que la Revolución Francesa fue un error, digamos, que la democracia nunca debió haber existido. ¿No te parece que hay cosas, esto que vos decís, incluso estos mínimos están en duda y ya estamos en un momento que se discute cualquier cosa y todos los acuerdos que hemos tenido, que ha tenido la sociedad occidente por lo menos, están en duda? ¿Sentís eso o es una percepción más mía, digamos? Sí, creo que este último tiempo para acá han venido poniéndose en tela de juicio esos mínimos precisamente que nos habían dado una cierta seguridad, ¿no?, una cierta confianza también. Esto vos hablabas de la confianza en tu... Digo, creo que esas son como las bases necesarias para vivir en comunidad. Y el respeto, ¿no?, el respeto hacia las opiniones diferentes. Sí creo que hay que cuestionarse, sí creo que hay que ser muy críticos, sí creo en eso, pero también eso requiere conocimiento, ¿no? Eso requiere formación, poder fundamentar y argumentar, no es decir cualquier cosa por cualquier cosa. Digo, me parece que es muy liviano y por ahí, digamos, los griegos también había una cuestión que era la doxa y la episteme, ¿no? La doxa era la mera opinión, podríamos decir las charlas de bar, y la episteme requería usar la cabeza, ¿no? Realmente el logos, la razón para precisamente armar un juicio, poder deliberar y tener un juicio cierto, ¿no? Y ese razonamiento tenía toda una lógica. Digo, desde los griegos, desde Aristóteles para acá, digamos, todos han estado en esa línea. Entonces, vuelvo a decir, es muy complejo cuando solamente nos manejamos por la doxa o por la mera opinión. Claro. Ahorita que estamos hablando de los derechos adquiridos, fuiste ministra de Educación y una de las
cosas más disruptivas para el momento, aunque hoy ya pareciera que lo consideramos como un derecho, digamos, que ya está adquirido, fue el área de educación integral, educación sexual integral, que por lo que tengo entendido me gustaría que hablemos de tu evaluación que haces de esa área y de lo que se logró con eso, pero ayudó a que un montón de chicos denunciaran un montón de situaciones. Y sin embargo todavía hay gente que piensa que la educación sexual integral se trata de mostrarles el Kama Sutra a los chicos o alguna barbaridad parecida. Bueno, precisamente esto que estamos diciendo es mera doxa y no poner, ¿no? La razón a funcionar en relación a lo que se ha establecido. En este caso creo que la Ley de Educación Sexual Integral, que es del año 2006, o sea, tiene sus muchos años, ha costado mucho implementarla, sigue teniendo un montón de tabúes en el medio. Creo que hay muchos docentes y he conocido en estos años, ¿no? Muchos docentes que la llevan a cabo de manera más bien voluntaria, y por eso cuesta tanto institucionalizarla, porque a veces obviamente hay familias que se oponen a esa formación de los estudiantes, pero es lo mismo, es un derecho de los chicos, esto está bien claro en la ley, tiene una mirada integral, y esto de integral significa que no se reduce únicamente a lo que conocemos como, ¿no?, lo sexual, sino que también integra cuestiones emocionales, cuestiones de derechos, cuestiones normativas incluso, ¿no? Hay distintos parámetros, y bien, como vos decías, esto permitió que lo que era del ámbito doméstico, del ámbito privado, pudiera hacerse público, y muchas infancias pudieron denunciar abusos, y a su vez pudo disminuir en un porcentaje muy alto en nuestro país lo que era el embarazo adolescente. O sea, creo que realmente es una política o una mirada de un contenido, podríamos decirle, que incluso es transversal. Se supone que esa mirada tiene que estar en todas las disciplinas, y eso colabora precisamente a garantizarles derechos a los chicos y a las chicas, o sea, principalmente, ¿no? Esto debería ser nuestra responsabilidad y obligación primordial, si queremos sobre todo formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos, críticos, democráticos, ¿no? Todo lo que dicen a su vez con la educación como bandera, ¿no? Con las cuales por supuesto acuerdo, pero bueno, eso requiere muchísimo trabajo al interior de todo el sistema, ¿no? Y esto requiere formación docente, requiere recursos. Por ejemplo, en su momento nosotras habíamos empezado a trabajar en los referentes institucionales, no teníamos mucho más recursos que poder brindar las capacitaciones, poder coordinar con las distintas escuelas. Se llegaron a formar en la provincia un montón de referentes institucionales, que son los que seguramente hoy siguen llevando adelante esta tarea. Se logró institucionalizar también una jornada de Educar en Igualdad. Esas jornadas son próximas generalmente en esta época del año a realizarse, y vimos trabajos realmente de escuelas con sus estudiantes, como decirte, es como una feria de ciencias, pero en relación a la igualdad, y poder pensar, bueno, qué pasa con el dibujo animado que los chicos ven, ¿no? Poder interpelar incluso esas prácticas más cotidianas que vienen marcando un sistema patriarcal, porque así fue pensado, y la escuela reproduce en un montón de situaciones ese sistema, desde la fila, varones y nenas, desde educación física, desde el recreo, cómo se utiliza el patio, ¿no? Quienes ocupan el espacio del patio generalmente son los varones con la pelota, y las chicas quedan a un margen. Entonces todas estas cuestiones son las que se ponían en tela de juicio también con una educación sexual integral, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Hoy la verdad que lamento, pero bueno, están queriendo enfocarlo por un lado, que es la educación emocional, que se reduce solo una parte, y no es la integralidad que la ley propone. Sí, a mí siempre me llama mucho la atención, incluso Pepe Milei habla de batalla cultural, y creo que es la definición correcta. Cuando estamos hablando de que las películas, las series, los libros, la cultura en general, habla de políticas que se consideran de derecha o de extrema derecha, es neutral. Y cuando se habla de las políticas que podríamos llamar de izquierda, que a mí no me gusta mucho esa concepción de izquierda-derecha, pero para que se entienda, está ideologizado. Y han asociado la educación sexual integral justamente a estas políticas de izquierda,
cuando a mí me parecen, imagino que vos también, un derecho fundamental como cualquier otro. Como cualquier otro que no tiene, de hecho, una bandera política. De hecho, quienes han trabajado en toda esa normativa, incluso hay muchísima material didáctico y pedagógico que ha llegado a las escuelas, desde láminas, desde distintas cartillas, digamos, todo el material que se elaboró. Nadie le preguntó a esos pedagogos y a esas psicólogas y a esas personas que trabajaron en eso a quién votaron. Digo, hay una mirada científica al respecto, ¿no? de las ciencias sociales, de las ciencias naturales incluso. Por eso digo, es integral. Hubo ahí expertos y expertas trabajando en eso. Entonces también es un poco subestimar el trabajo que ellos hicieron, ¿no? Y que realmente fue pensado y está pensado para cada edad. Está pensado incluso para las familias, cómo trabajarlo con las familias. Digo, tuvo un abordaje bastante interesante todo lo que se armó en relación al programa de educación sexual integral a nivel nacional. Yo quiero pensar que la gente que se opone por ignorancia, porque la otra posibilidad que tengo es pensar que consideran que el abuso infantil es de ideología de derecha y que es lo que se identifican. De verdad no creo que alguien lo piense seriamente. Entonces, a lo mejor faltó, pero es una pregunta, no sé si están así, faltó educar más a los adultos para que no se resistan tanto, o ¿con qué podríamos hacer distinto la próxima vez, digamos, que estemos en el poder? Bueno, yo siempre también he sostenido que es la ley de educación sexual integral está pensada para ciertas generaciones, y la ley Micaela, precisamente, fue pensada para la otra generación que no tuvimos educación sexual en la escuela, digamos. Claramente, obviamente, la ley Micaela está bien destinada a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, incluso municipal, quienes hayan adherido, pero digo, ahí hay una formación específica que pretende hacer un cambio cultural para realmente una igualdad y una emancipación, porque la única forma de detener la violencia, claramente, es con políticas de igualdad. Digamos, esto es el ABC de las políticas de género, lo que nosotros decimos la perspectiva de género, ¿no? Necesitamos, nadie discute que hay violencia de género. En eso creo que derecha e izquierda por primera vez hace muy poquito, pero estamos de acuerdo. Creo que es el único acuerdo que hay entre ambos, pero sí hace falta política pública, sí hace falta un cambio cultural, y eso se da con la ESI, precisamente con la ley Micaela y con muchísimo trabajo más que hay que hacer. Digo, esto es algo que nos involucra a todos y a todas, no es algo que va las mujeres contra los hombres, ¿no? Que también ahí a veces se nos acusa a las feministas o se nos cataloga como, bueno, van a salir en tetas a reclamar a la plaza. No es eso el feminismo, precisamente trata de una cultura de emancipación, y esa emancipación se logra con todos y todas adentro, porque una sociedad mejor, claramente a lo que está apuntando, una sociedad más igualitaria, donde todos tengamos la misma cabida, digamos, y no como, bueno, ha venido sucediendo y a lo largo de la historia, porque vuelvo a decir, esto es muy estructural, ni siquiera es algo de ahora, de hace los últimos años. Sí, los últimos años, después del Ni Una Menos, nuestro país realmente tiene un antes y un después en relación a las políticas de género, porque antes los estados no lo miraban. De hecho, siempre decimos también que un antes y después fue el caso de Monzón cuando mató a Alicia Muñiz, ¿no? Fue la primera vez que lo que era el crimen pasional se puso como en tela de juicio socialmente, de que, bueno, no era la única mujer golpeada ni la única mujer muerta, ¿no? Un femicidio que había sido tan famoso, bueno, sacó de lo doméstico, por eso decimos lo personal es político. En la medida en que eso que pasaba en el ámbito doméstico toma estado público y alerta, ¿no? A que, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, hubo, como vuelvo a decirte, como un gran cambio en la sociedad en los últimos años a partir del 2015, del Ni Una Menos, claramente. Hablaste de violencia de género, va a ser la pregunta siguiente, pero la que te quiero hacer ahora es, hace no tanto, 10 años, tal vez un poquito menos, había una publicidad de una cerveza que no nos auspicia, que hablaba en la publicidad eran las mujeres por un lado, los hombres por el otro, y la publicidad decía, entre el machismo y el feminismo se crea el igualismo, y el igualismo sería el feminismo.
No sé, me gustaría que expliques un poquito a nuestra audiencia qué es el feminismo, qué es que las mujeres estén en el poder y que los hombres estén reprimidos. Me entiendo que no. No, claramente no. Es generar condiciones y oportunidades igualitarias para todos y todas. Todos entendemos que existe una igualdad legal, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, pongámoslo en el ámbito bien político. Sabemos que nadie nos impide acceder a un cargo político. Sin embargo, durante años las mujeres no accedimos a los cargos políticos, durante muchísimos años. Evidentemente hizo falta una ley de cupo, la ley de cupo se convirtió en un techo, o sea, solo el 30% de las listas llevaban mujeres, las llevaban incluso como suplentes, ¿no? Y sabemos también todo lo que ha pasado, muchas de ellas si iban titulares las hacían renunciar para que asumiera el varón que seguía, digamos, todo lo que ya sabemos que pasó también con la ley de cupo. Por suerte también, por el trabajo de un montón de mujeres militando y organizaciones como Ojo Paritario, bueno, un montón de organizaciones, ELA, ONU Mujeres, digo, hay organizaciones a nivel mundial, ¿no?, que están trabajando estas cuestiones, se pudo tener una ley de paridad, por ejemplo. En San Luis fuimos como mucho más, incluso osadas, y propusimos que durante 2 periodos de elecciones encabezáramos las listas mujeres. Eso ha permitido que hoy, tanto en la Cámara de Diputados como, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, por primera vez en la historia hay más mujeres que varones. Digo, esto realmente no hubiera pasado si no hubieran habido estos movimientos. Y no es que las mujeres no tengamos capacidades, no es que las mujeres no podamos ocupar esos espacios, o que no tengamos ideas, o que... Digo, me parece que ahí antes ni se planteaba. La mujer claramente tenía que estar destinada al trabajo de cuidado, a la casa, y era el varón el que debía salir al espacio público. Es más, hasta es un mandato de nosotros decimos, Rita Segato, que es una antropóloga feminista, ella plantea, es un mandato de masculinidad para los varones claramente hasta pesado, ¿no? Porque el tipo que se queda sin laburo y que no puede llevar plata a su casa, es también terrible lo que le pasa subjetivamente, ¿no? Y incluso esto del varón no puede llorar, ¿no? O el varón, Rita llega a sostener en un momento que hasta los varones se mueren más que las mujeres, y estadísticamente es así, porque ni siquiera se permiten sentir dolor en su propio cuerpo, entonces no van al médico, digamos, o ni siquiera reconocen un infarto cuando lo están teniendo. Entonces, digo, el mandato a ustedes también les está pesando, digo, nos pesa a todos, y por eso digo, el feminismo apunta a que nos demos cuenta de todos esos, que también se llaman micromachismos o estereotipos, ¿no?, que hemos ido construyendo a lo largo de la historia, y que está bueno empezar a desarmarlos. Hay un filósofo que habla de la deconstrucción, Levinas, y él también, la idea de deconstruir no es destruir, es realmente a partir de lo que hay, repensarlo, cuestionarlo, ¿no? Esto también la filosofía tiene esta lógica de, bueno, rasquémonos donde no pica, porque eso que parece obvio, que no pica, que naturalizamos y que invisibilizamos, es precisamente donde la filosofía tiene que ir a rascar, ¿no? La nombré a Rita Segato y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no al aire. Es la autora que a mí, es una cuestión más personal mía, me hizo entender que, hace ya varios años, ¿no?, que el feminismo no era una amenaza para los hombres, al contrario. Okay. A mí personalmente la frase que más me gustó de Rita Segato fue que los hombres somos las primeras víctimas del machismo, que después lo replicamos y revictimizamos un montón de gente, obviamente, pero a todas aquellas personas, especialmente los varones, que tengan algún tipo de escepticismo o que de algún tipo de desconfianza con el feminismo, que la busquen a Rita, tiene un montón de videos, tiene un montón de libros. Me parece que es una muy buena puerta de entrada para dejar de tener ese miedo de que al final lo que vamos a cambiar, o sea, el feminismo termina siendo un machismo hecho por las mujeres, una especie de embrismo, cosa que... Bueno, ese es el riesgo. No. De hecho, Rita es una de las que denuncia. Bueno, ese es el riesgo que el feminismo puede caer, ¿no? Bueno, en convertirse en definitiva en el machismo que tanto... así que creo que en eso también le vamos a traer a otro filósofo que va a llevar la vigilancia, ¿no? La idea de la vigilancia epistemológica era él sobre la ciencia, pero me parece que en este caso como las gafas, esas violetas, digamos, no se deberían poder sacar, ¿no? Que uno pueda estar con las gafas puestas y poder
vigilar que no se excedan, no exceder hacia ese lugar que también Rita denuncia como peligroso. Antes habíamos hablado, o nombraste muy por arriba, de lo de la violencia de género, y no sé qué opinas vos. A mí me parece muy interesante lo que pasó con el caso de Alberto Fernández, que por ahí en otra época la sociedad, especialmente los militantes del peronismo, donde fue presidente nuestro, con todos los errores que ha tenido, siento que lo hubiesen defendido o hubiesen atacado a la víctima, cosa que obviamente no hay que hacer. Pero no sé si lo has notado, me pareció a mí que hubo un consenso en que el que estaba mal era él y que la víctima era ella. No sé si vos lo has notado, no sé si crees que es, yo calculo que sí, que por todo lo que se ha hecho en el movimiento feminista, y quién más falta para que realmente cambiemos como sociedad de manera definitiva. Sí, claramente. Podemos pensarlo al caso ahora de Fabiola y Fernández como paradigmático en ese sentido, de que hubo ese acuerdo social que te digo, para mí fue como, bueno, al fin algo más revelador en ese sentido. Sin embargo, siento que seguimos atacando a las mujeres y no tanto al único culpable en este caso, que es Fernández, digamos. El único violento y quien merece todo nuestro repudio es Fernández. Sin embargo, se usó ese mal hecho, digamos, ese terrible hecho de violencia de género para politizar a las mujeres que estaban alrededor de Fernández, entre ellas a Yelén Macinas, entre ellas hasta esta chica Petinato. Digo, hubo ahí un montón de cuestiones que se juegan, que sigue estando el patriarcado presente, evidentemente, porque no se atacó ni al médico que atendió o no atendió Fabiola, que era hombre, precisamente, ¿no? Ni siquiera sabemos el nombre. En cambio, todos sabemos quién en la tapa de Clarín salió esta chica Petinato. Digo, es complejo, o incluso dentro de los mismos feminismos, a la misma Yelén la criticaron por haber salido en algún momento a ponerse a disposición de la justicia como queriendo defenderse ella. En realidad, a la única que había que defender también es a Fabiola, ¿no? Esto también todavía nos falta una vuelta de rosca ahí importante, pero bueno, por lo menos tenemos un mínimo acuerdo que... Están por cumplir ahora en octubre 2 años del Pluri que pasó por San Luis. A mí me gustaría que hicieras una reflexión, primero de lo que se vivió en su momento, y si vos considerás que la sociedad de San Luis ha cambiado para mejor después del Pluri. ¡Ay, qué difícil! Qué difícil pensarlo. Yo la verdad que viví el Pluri como una oportunidad magnífica de producir un cambio en San Luis rotundo. Creo que fue clave el rol del Estado en ese encuentro, porque de hecho fue un encuentro del cual todavía se habla mucho y como bien, digamos, como un encuentro que fue muy bien organizado, muy bien llevado a cabo, donde los disturbios que se esperaban no tuvieron las consecuencias que se habían manifestado al principio, ¿no? Estos temores que surgieron, por esto que te digo que también hay un estereotipo de la feminista en pelotas en la plaza, ¿viste? Pueden a lo mejor ser 4 o 5 las que hagan ese tipo de exhibición, pero en general es mucho más que eso el encuentro, ¿no? El encuentro implica sentarnos a hablar de las cuestiones que preocupan, poder establecer acuerdos, poder llevar la voz de todas, incluso lo que también se llama en los feminismos las interseccionalidades, que puedan participar no solamente el feminismo más académico, a lo mejor, o el feminismo más, sino también el de la villa, también la de las marronas, también el de las culturas originarias, ¿no? Y esto se ve solamente en ese evento. La verdad que para mí fue revelador en un montón de aspectos. No había yo asistido antes a ninguno, asistí al de San Luis, y la verdad que me pareció que en todo sentido lo que se juega ahí, la energía que ahí fluye, incluso la seguridad con la que se transitaba en la calle las mujeres, fue fantástico. Algo que no sabemos que no pasa, que en general no sucede. Yo tengo una hija incluso adolescente y durante el encuentro, que era más chica incluso, salió de noche a la ciudad a vivir la ciudad de otra forma, y cosa que no sucede cotidianamente, ¿no? Y esto
creo que es significativo también. Ojalá estos encuentros, ahora es en Jujuy, este año es en Jujuy, el año pasado fue en Bariloche, en el contexto también de las mapuches, y ahora es en Jujuy también porque hubo ahí una cuestión de represión hacia las culturas y sobre la reforma de la Constitución, ¿era? Sí, creo que sí, en Jujuy el año pasado. Entonces, bueno, entiendo que se decidió por unanimidad de la Asamblea, también la forma de tomar decisiones, ¿no? Una forma horizontal, tiene un trabajo de organización muy diversa, ¿no? Participan un montón de personas de distintas organizaciones, de distintos colores y partidos políticos incluso, y sin embargo, en estos temas se puede trabajar de manera conjunta, porque son esos acuerdos mínimos, precisamente. Hablando de los mínimos, te quiero traer a la ciudad. Uno imagina que los seres humanos podemos, esto que estábamos hablando, de llegar a ciertos acuerdos mínimos, nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas básicas. Yo no imaginaría que el repudio a la represión que sufrieron los jubilados sería algo que nosotros, estando en San Luis, que por ahí no tenemos una influencia tan directa, digamos, de lo que pasa en Buenos Aires, pero entendemos que por lo menos nos deberíamos poner de acuerdo en que la violencia está mal. Hoy, contanos qué pasó en el Consejo Deliberante, cómo pudieron repudiarlo, cómo fue. La verdad que hoy fue larga la sesión también y triste en ese sentido, porque bueno, no quisieron acompañar el oficialismo, no quiso acompañar el repudio que habíamos presentado desde el bloque opositor, precisamente sin demasiados argumentos. El único argumento era que esto era a nivel nacional, que no, como que no estaban de acuerdo, dijeron, deslizaron que estaban de acuerdo con que estaba mal la violencia hacia los jubilados, pero no lo acompañaron. La realidad es que no lo acompañaron y bueno, nos quedamos con una sensación, como ya nos ha pasado en otras oportunidades, lamentablemente, donde como esto, ¿no? Cuestiones que parecen tan humanas y tan básicas. La semana pasada nos pasó también con una declaración de preocupación por las personas que viven en situación de calle, que por pedido de Alejandro Cordido se hizo una preferencia y hoy pudo tratarse, pero sacaron del proyecto, por supuesto, todos los considerandos y el articulado que le pedían al intendente de alguna manera que elaborara política pública al respecto. Entonces, quedó el espíritu de manifestar la preocupación simplemente, y con lo de los jubilados nos dio la misma sensación. Incluso a Gastón Temoli llevaba un video para poder pasar y ni siquiera eso, o sea, se sometió a votación pasar el video, no, y dijeron que no. O sea, que ellos argumentaron que ya lo habían visto, que ellos ya habían visto las imágenes. O sea, en realidad, una inhumanidad como nunca vista, una crueldad incluso, ¿no? Se habla de la crueldad como el concepto que está ahí dando vueltas en esta nueva era. Sí, ya estamos llegando incluso a negar la realidad, ¿no? Porque me parece, no he hablado con el concejal Temoli, pero imagino que mostrarlo en el Consejo Deliberante le da una caja de resonancia distinta y una institucionalidad distinta, y reconocer que el hecho ocurrió, ¿no? Y ni siquiera permitir que se muestre, por más que argumente que ya lo vieron 20.000 veces, me parece que es un despropósito y una falta de interés de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí, ¿no? Y el concejal Silvestri, por ejemplo, llegó a decir que quienes organizan la marcha de jubilados eran los kirchneristas y la gente de izquierda. O sea, un desconocimiento o en realidad una chicana muy baja, porque todos sabemos que los jubilados, vuelvo a decir, nadie les pregunta quién votó, un jubilado. O sea, va a una manifestación porque tienen reclamos propios, que aparte estamos subestimando esos reclamos, ¿no? De alguna manera. Además, aunque fueran de izquierda, y aunque fuera el Che Guevara en persona, tampoco les da derecho a pegarle en la calle. Nada justifica la violencia en ningún lugar, digamos. Y nosotros, bueno, eso fue lo que tratamos de manifestar hoy, pero por supuesto se empiezan a mirar para atrás, como que ahora nos damos cuenta que existían los jubilados y antes no, y cuestiones que en realidad nada, están obsesionados un poco con el pasado, sí. Con la gestión anterior. Hablando de la ciudad, no sé cómo estás viendo vos la ciudad. Yo particularmente, dando mi opinión, adelantándola, que veo muchísimas falencias, veo que están haciendo muy poco y muy mal.
No sé cuál es tu opinión, no sé qué asunto de la gestión municipal es la que más te está preocupando en este momento. En realidad creo que lo mismo que nos preocupa a todos y todos los que habitamos esta ciudad, que tiene que ver con los servicios básicos y esenciales, que obviamente agudizan otras problemáticas, pero si ni siquiera pueden recoger la basura, ni prender las luces, ni nada, ni sostener una limpieza mínima, digamos, entonces ahí se agrava el dengue, se agravan, ¿no?, otras cuestiones de la salud, del ambiente, digamos. Pero bueno, sin pensar incluso tan lejos, en lo inmediato es terrible la poca gestión que se ve, ¿no? Digo, incluso la excusa es la gestión anterior, y hasta el día de diciembre yo el camión lo vi pasando por la puerta de mi casa a recoger la basura, ¿no? Hasta el día de diciembre las luces andaban. No sé qué pasó, o incluso ahora, ya 9, 10 meses de estar en la gestión, no pueden resolverlo, ¿no? Decimos, hay algo más, realmente, no sé si es incapacidad, no sé cómo mencionarlo. Ellos también redujeron el Estado, lo sabemos, que han dejado afuera a un montón de trabajadores y trabajadoras, y quizás ese era el número necesario para mantener la ciudad, y no lo sé. Te quiero llevar, estamos cerca de la hora, y te quiero llevar un poquito al plano nacional, y esto de que están intentando ciertos grupos como reescribir la historia. Yo tengo esa sensación de que ya no es reinterpretarla, es directamente cambiar los hechos históricos. Y sobre esto tengo dos preguntas concretas, no sé si vas a querer opinar del tema. Moreno, lo debes conocer, Guillermo Moreno, que pretende ser candidato a presidente representando el peronismo, dijo el otro día, muy suelto de cuerpo, que Videla era pro-soviético y que no era pro-yanqui. Cosa que a mí me parece, digamos, que es esto de un poco de reescribir la historia. No sé si tenés alguna opinión al respecto. No tengo una opinión respecto a Moreno. La verdad que es un señor que ha militado en la política y en el peronismo durante años. Entiendo, digamos, que tiene una experiencia bastante importante, pero no es alguien con quien yo me identifique. O sea, claramente no es alguien que yo considere un líder ni que pueda acompañar. La verdad que no me despierta demasiada, no sé cómo decirte, demasiada seguimiento, por lo menos. Otro de los temas que planteó él, y no te lo pregunto para hablar de Moreno, sino para hablar del concepto de lo que él plantea. Él habla de peronizar a Villarroel, y más allá de los nombres concretos de Moreno y de Villarroel en concreto, ¿se puede peronizar a alguien que piensa de ciertas maneras que son tan opuestas? O sea, y en todo caso, si se pudiera, no sé, si tenés ganas de ahondar en esa posibilidad, ¿qué implicaría? Porque evidentemente no es poner el rótulo, tienen que cambiar la forma de pensar, ¿no? ¿Qué acciones o qué podríamos, o sea, imaginando la posibilidad de alguien que sea tan diametralmente opuesto al peronismo, ¿qué acciones tendría que hacer esa persona para que nosotros digamos es peronista? En realidad yo creo que el movimiento peronista es bastante amplio. Ha abarcado un peronismo más de derecha, más de izquierda. De hecho, creo que hasta el mismo Perón, hasta donde yo conozco su historia y demás, fue un momento como más de izquierda, en otro momento más de derecha en sus ideas, ¿no? Como podemos, incluso puede ser leído de esa manera. Y en eso creo que es muy amplio. Entonces podría haber gente que se sienta identificada con un peronismo y sin embargo hay principios que no podríamos no acordar del todo. Ahora, sí hay tres banderas del peronismo, claramente, digamos. Si no entendemos que la justicia social es la clave, ¿no? Digo, ahí hay, y esa creo que es la más difícil, que a los muy de derecha les cuesta reconocer, porque en general tienen una concepción más meritocrática, de que, bueno, cada uno consigue lo que consigue por su propio esfuerzo y no por las oportunidades que el Estado de hecho debe garantizar para igualitariamente. Sí, a veces cuando se habla, cuando ciertos lugares de ciertas personas de muy extrema derecha de Argentina hablan de meritocracia, yo me da la impresión de que es un error tipográfico y hablan de aristocracia. Claro. Porque no están hablando de igualdad de oportunidades.
ya no hablemos de equidad, ¿no? Sino que están hablando de, bueno, como mi abuelo aprovechó mejor las oportunidades que tenía, entonces yo que soy su nieto tengo más derechos que vos que no tuviste el mismo abuelo. Y eso es aristocracia, ¿no? Estoy confundido. Tal cual, es terrible, porque además hay un esfuerzo que vale más que otro, parece, ¿no? El esfuerzo que hace el que se fue a estudiar afuera no es lo mismo que el esfuerzo que hace quien está criando acá, trabajando y demás, porque ese, por ejemplo, ahora no tiene derecho a una beca al mérito, pensando claramente en lo que ha sucedido ayer, ¿no? Ayer los diputados han votado volver a la idea, la vieja idea de la beca al mérito, reducida exclusivamente al promedio de los estudiantes que terminan el secundario, y la verdad que a mí me preocupa, porque fue algo que incluso yo trabajé mucho con ese tema. Al principio fue caótico, porque de hecho los abanderados que se elegían de las escuelas no eran por el primer promedio, sino que también había un concepto docente, también había una votación de los compañeros y compañeras a quienes consideraban. Entonces, cuando se dio por primera vez la beca, imagínate, cayeron los padres, ¿no? Pero si mi hijo debería ser el abanderado, pero no es, porque lo eligieron los compañeros, porque los compañeros no lo quieren, porque, ¿no? Esta cuestión de... ahí fue como bastante caótico. Después volvieron a cambiarlo solo y redujeron solo al promedio en la gestión del anterior del gobernador Poggi. Y cuando entramos con Natalia Espinosa, de hecho, al ministerio, fue una de las primeras cosas que dijimos, bueno, veamos cómo cambiar esto, y que realmente, bueno, fue la beca Construyendo Sueños, donde precisamente se podían contemplar las condiciones socioeconómicas de cada estudiante. No solamente era que tuviera un promedio superior a 8, sino que también se contemplaran estas situaciones. No es lo mismo quien está criando, no es lo mismo quien cuida hermanitos, no es lo mismo quien trabaja, no es lo mismo quien tiene un hermanito con discapacidad, digo, ¿no? Hay ciertas cuestiones socioeconómicas que hacen a que alguien pueda o no pueda estudiar. Entonces el esfuerzo de esa persona, por supuesto que es inconmensurable, no se puede comparar, ¿no? Inconmensurable es ese sentido, no se puede comparar con el esfuerzo de quien solamente se dedica a estudiar, va a la escuelita privada, ¿no? Los papás le pagan, tiene computadora, tiene biblioteca, sus papás tienen un acceso a la cultura, quizás hasta un título universitario donde pueden ayudarles en las tareas, digo, es muy distinto. Entonces, me parece que hay que pensar qué tipo de esfuerzo se está teniendo en cuenta, qué tipo de méritos son los que se están teniendo en cuenta, porque ahí es donde seguimos reproduciendo desigualdades. Sí, además yo incluso diría que cuáles son los objetivos que se persiguen, porque si le vamos a dar la beca al mérito a un chico que come todos los días desde que nació, que tenía maestra particular en los temas que le costaban un poquito y por eso saca 10 ahora cuando antes sacaba 7, y si los padres están en condiciones de mandarlo a estudiar afuera, igual, entonces beca, sin beca, ¿cuál es el objetivo que estamos cumpliendo? Nadie sabe. No termina de estar claro. Si era darle oportunidades a todos, esa no era precisamente el modo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el pensamiento que hay en ese sentido que decíamos recién, ¿no? Que tiene que ver con eso propio, como más individualista, ¿no? Como pensarnos sin mirar al otro, sin reconocer ese otro, sin compadecernos con ese otro. Choquito, son las 9:05. Sí, señor. Tenemos mensajes. Tenemos de todo. Tenemos gente que nos quiere, que la quiere a Pauli, tenemos gente que, bueno, como siempre, el precio del éxito de tu programa, Pedro, también tiene Tenemos un montón de haters. Lo cual para nosotros es fascinante. Muy bien. Esto es importantísimo poder también definirlo. Empiezo con algunos, los básicos, los haters, les decimos muchas gracias, no los vamos a mencionar porque no tiene mucho sentido, nos quedan 5 minutos de programa, ya juega la selección argentina, así que vamos a ir a los buenos mensajes. Y acá hay uno interesante, Pauli, que va directamente a lo que estabas hablando hace unos instantes recién. Dice lo siguiente: ¿cuáles son las diferencias que pudiste ver en el lapso que estuviste en el Ministerio de la Mujer y en el Ministerio de Educación? Tanto en lo provincial, en el interior, y en el interior del país con el Ministerio de la Mujer. ¿Las problemáticas son las mismas que tienen en Capital Federal? Digo, a ver si entiendo lo que... básicamente porque las leyes parecen hechas para Capital Federal. Bueno, mucho de eso hay, sí, y mucho de esa crítica incluso hay. A nivel provincial yo podría decir que
es como más cercana a la política en general, ¿no? Como el haber trabajado en la provincia. A nivel nacional es muy complejo porque, a ver, el ministerio por supuesto se compone de trabajadores principalmente de la ciudad de Buenos Aires, entonces ya la mirada con la cual se abordan las políticas públicas están de alguna manera centralizadas. Pero además porque ellos tienen un concepto, digo ellos, pensando en los trabajadores en su momento, donde, bueno, ¿dónde está el territorio de la nación? Es todo. No, bueno, pero esos territorios en las provincias tienen, ¿no? Hay que reunirse con el gobernador, hay que reunirse con el intendente, hay que trabajar de manera, ¿no?, mucho más coordinada, podríamos decir, para poder llevar a cabo realmente políticas nacionales. Bueno, esto cuesta mucho verlo desde ese centralismo, o por lo menos fue una de las cosas que a mí más me llamaba la atención. Era como programas o políticas públicas pensadas a nivel nacional, pero claro, llevarlas realmente al territorio, a sus verdaderos usuarios, digamos, o beneficiarios de la política, y a veces se hacía muy complejo. Desde pensar, ¿no?, digo, el programa Acompañar, que realmente se llevaba casi todo el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se llevaba, diría que el 98% se iba en el programa Acompañar, que es un subsidio, un beneficio económico para las víctimas de violencia. Claro, pero esas víctimas de violencia, quienes las atendían, las acompañaban y estaban todos los días, eran los municipios, las organizaciones sociales, muchas de ellas, ¿no?, y las provincias. Nación, por más que armó sus equipos interdisciplinarios en cada una de las provincias, era imposible abarcar todos los casos, ¿no?, y poder llevar un seguimiento concreto, incluso darles herramientas para la independencia económica, por ejemplo, que es algo que siempre decimos, para poder salir de la violencia de género necesitas independencia económica, si no vas a seguir siempre dependiendo del violento, ¿no? Esto hay mucho trabajo que hacer al respecto para que las mujeres accedamos a trabajos en igualdad realmente y no quedarnos. El mayor porcentaje del trabajo femenino está en el trabajo doméstico, por horas, digamos, porque obviamente las tareas de cuidado implican poder conciliar el trabajo, la vida laboral y familiar, o en la docencia, que no es uno de los trabajos mejores pagos de nuestro país. Sin embargo, por ejemplo, si uno piensa en la minería, ganan 450 veces más que alguien de una casa particular, y en la minería no hay mujeres, porque aparte hay todo un tabú, ¿no?, que la mujer que entra a la mina es mala suerte. Entonces, digo, hay como mucha cosa todavía, o trabajo que hacer al respecto, pero bueno, vuelvo a decirte esto, me parece que la gran diferencia que yo vi fue esa, que en las provincias sí se logra trabajar bastante articuladamente con los municipios, que a nivel nacional como que cuesta más esa mirada más integral del país. Elijo uno, conductor, que va justamente a lo que acaba de decir Paulina, pero primero uno que te saluda y dice: qué lindo es poder escucharla, Paulina, mucho tiempo y no en los recortes solamente que hacen en las conferencias de prensa o pedacitos que pasan en algunos medios, ¿no? Algo que fue por lo que originaste el programa, Pedro. El siguiente mensaje dice: hola, pregúntale por favor si sabe qué ha pasado con el albergue de mujeres en la ciudad de San Luis. Bueno, ese es todo un tema. Nosotros hicimos un pedido de informe al respecto que duerme cajoneado en una comisión. También hicimos una ordenanza para que sea declarado patrimonio de la ciudad ese refugio y que precisamente no se pueda destinar ese edificio a otro destino. Sin embargo, también está ahí cajoneado. Visitamos en algún momento al refugio. Las trabajadoras que estaban ahí están como en un limbo, digamos, porque no están dependiendo orgánicamente de nadie en particular. Ellas, por supuesto, están yendo a trabajar todos los días. El equipo se ha visto en alguna medida de profesionales reducido, pero la verdad que ellas, muchas están hace muchos años. El refugio existe desde la gestión de antes, ¿no?, de Ponce. De hecho, lo construyó Macri. O sea, a ese nivel las políticas públicas en género no son de izquierda o del kirchnerismo, sino que claramente han atravesado los distintos partidos políticos. Y bueno, y la verdad que también la preocupación es que tampoco se está oficiando, por lo menos en ese momento que las visité, la última víctima de violencia había transitado el refugio como en el mes de febrero, enero, en vacaciones, digamos, y que a partir de ahí la justicia tampoco está oficiando. O sea, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está oficiando la justicia? ¿O es que no han hecho falta realmente ninguna medida de esta? Es muy raro, porque generalmente es una medida cautelar
ante una situación compleja, donde, bueno, obviamente no se puede retirar al agresor, bueno, se resguarda a la víctima, tiene todo un protocolo de cómo funciona ese refugio, pero bueno, entendemos que está bastante a la deriva en este momento. Ojalá respondan el pedido. Ojalá, por el bien de muchos y muchas. Por acá dice, hola, buenas noches. Por favor, preguntale, y me pone entre paréntesis, es sentido figurado, si ya renunció la funcionaria que trató de puto a Carla Heredia. Y pone otro mensaje más, también en sentido figurado, si ya se fueron los funcionarios que decían que había que echar a todos los operadores políticos que estaban en el Consejo Deliberante. Y pone una tercera, en sentido figurado, que esto es fantástico, que pregunta lo siguiente, ¿no fuimos demasiado buenos nosotros cuando estuvimos a cargo? Bueno, un poco lo decíamos hace un rato fuera del aire. Realmente este oficialismo viene con tacones de punta, ¿no? Realmente es a destruir, a romper todo, y un poco el discurso de Milei, ¿no? También se lo han apropiado en este sentido, ¿no? Porque no están dejando nada. De hecho, lo de Carla, por supuesto quedó el repudio ahí, también era un repudio, incluso daba la oportunidad de que esa persona pidiera disculpas públicamente de lo que había dicho, porque también puede ser, y que reciba la formación Ale Micaela, por favor, pero bueno, no aconteció tampoco, y también duerme en una comisión ese repudio. La verdad que hemos visto en estos pocos meses, porque encima todavía nos falta un montón de transitar estas gestiones, digo, hemos visto cosas muy crueles, muy horribles, desde lo humano, ¿no? Desde los derechos, sobre todo, que se están poniendo en jaque. Pero bueno, acá estaremos resistiendo, creo que ese es el rol que nos toca. Cuando en campaña hablaban de destruir el Estado, especialmente Milei, me imagino que muchísimos pensábamos, bueno, dice Estado, pero se refiere al gobierno, no al Estado que es la población, el territorio, con un gobierno. Y con las acciones me parece que está claro que se refería al Estado propiamente dicho, porque la población y el territorio son una de las cosas que está atacando más a nivel nacional y a nivel provincial en San Luis, y a nivel municipal ni hablemos, porque no solamente están destruyendo el gobierno, el ejecutivo municipal, sino que además la ciudad como territorio, como estructura, a sus trabajadores y a la población que no tiene los servicios. Sí, y lo más complejo creo que es como el tejido social es lo que se rompe. Digo, no, lo demás quizás pueda reconstruirse, pero el inconsciente colectivo que hay en el tejido cultural y social, si es un sálvese quien pueda, después de todo lo que transitamos, pensando en la pandemia, pensando en un montón de circunstancias que hemos transitado como humanidad, estar hoy pensando en esto, ¿no? En sálvese quien pueda, porque un poco está pasando eso. Y nadie está mirando al que tiene al lado, ¿no? Y esto creo que es muy, muy, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, esperemos esto, que podamos resistir y que concentremos fuerzas, como también dice el exgobernador, quienes pensamos de otra manera, pensamos que la sociedad y la política pueden ayudar a realmente transformar y mejorar vidas de las personas y de todos por igual, ¿no? Sin dejar a nadie afuera, tratando de... me parece que ese es el objetivo de los meses o años que nos queden. Me queda uno más, si me permite, conductor. Bueno, uno más, ya 9:05, uno más, el último. Me parece muy interesante porque este mensaje es más personal, casi diría personalísimo. Y la pregunta la hace Diego y pregunta, ¿vale la pena tanto esfuerzo, dejar tantas cosas de lado, tantas horas y tanta distancia con la familia por la vocación? Digo, a ver. Bien, ahí está, gracias amigo Diego. Ahí me lo aclaró un poquitito más. Si vale la pena pasar por todo este proceso para que después la gente elija otra cosa. En realidad yo creo que siempre vale la pena, el esfuerzo mismo, el camino mismo vale la pena. Yo hasta elegí, digamos, y fue toda una decisión familiar, no fue una decisión exclusivamente mía, trabajar con Ayelén un año en Buenos Aires y venir de paseo a mi casa, digamos, pero sí porque creo en las políticas, porque creo en la política pública, porque creo que se puede aportar desde el lugar que estemos y porque creo que también las vivo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de producir algún cambio y bueno, ojalá
Yo soy optimista. Yo creo que a lo largo de la historia se valoran ciertas cosas y ciertas personas, y no importa, digo, cuál es el resultado electoral, sino lo que hayamos podido aportar cada uno en lo suyo. Yo sí creo que en esto también lo hago por algo que trascienda, ¿no? Incluso, ¿no? Sé que la decisión fue por mí, básicamente. Siempre que lo profesional es por uno mismo. No vale esa excusa de decir, lo hago por mis hijos, por mi familia. Me parece que no, porque realmente la que ganaba en esa experiencia y los que perdían, ¿no? Eran los que perdían una mamá o perdían lo cotidiano eran ellos, y la que ganaba en experiencia profesional y en oportunidades de crecer era yo. Pero también me lo planteé desde los feminismos, ¿no? Bueno, ¿por qué las mujeres nos hacemos estos planteos y sentimos culpa ante estas situaciones cuando seguramente si hubiera sido mi compañero hubiéramos estado todos, andate, ¿no? Entonces, bueno, ahí es más, creo que ese razonamiento me lo hizo mi hija en un momento. Ay, papá, si fuera papá, estaría bien que se vaya, ¿no? Son cuestiones que hay que seguir pensando y trabajando, y también a uno mismo, ¿no? Esto de construirnos a nosotras mismas también es parte del trabajo. Todo suyo, conductor. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Paulina, por visitarnos, por esta entrevista. No sé si hay algo más que te quedó por decir, que te gustaría un mensaje dejarle a la gente, aparte de todo lo que te hemos hablado, ¿no? No, simplemente a ustedes, muchas gracias por la escucha, por el aguante acá, por filosofar conmigo. Para mí fue un placer, y bueno, y obviamente nos seguiremos encontrando, porque creo que acá están los aliados que hacen falta también para esos cambios. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, Chueco, muchas gracias a la gente, a los que nos quieren y a los que no nos quieren más todavía, porque son los más fieles de todos, los que están todo el tiempo pendientes de lo que hacemos. Gracias a los haters. Nos vemos. Esto fue Tasa de Ajuste. DN Radio, la radio que te da todo. La radio que